Bueno, pues en realidad para mí la sensación con la que tiene que salir el espectador es reflexionar sobre los temas que plantea la película. No soy un director que quiera ni adoctrinar, ni enseñar nada, ni defender tampoco ninguna postura. Lo que me interesa es observar una realidad, a través de esa observación de la realidad evocar algunos temas y que el espectador, cada espectador, reflexione a su vez y debata con otros espectadores, con otras personas, sobre los temas que para mí me parecen importantes en este momento y que transmite la película. El único personaje ancla que tenía era Oriol Pla, porque había trabajado con él. Entonces, él me servía para probar con otros actores realmente que las técnicas de trabajo actoral, que es una mezcla entre el texto, la improvisación guiada, me iban a funcionar, ¿no? Entonces, el único personaje que me sirvió de ancla fue Oriol Pla. Y luego, Ana, hicimos un encuentro, realmente me sorprendió mucho, ¿no? Ese encuentro con ella era realmente bastante impresionante, ¿no? Tiene una técnica muy invisible, tiene una espontaneidad enorme y hay algo en ella, en su cara, toda su persona, que te hace conectar y te quedas con ella clavado, ¿no? Entonces, para mí eso fue un descubrimiento. Luego en el trabajo, ya en los ensayos, en el aula, pues me di cuenta que además era alguien que yo lo podía llevar a un espectro muy amplio de actuación, ¿no? Y fue algo que se impuso de manera natural. Y los demás, pues también un poco pues, con encuentros, con pruebas de ver cómo funcionaban los unos con los otros, con ensayos, y así fuimos configurando el casting. Sí, la verdad es que el trabajo con Oriol fue también especial, ¿no? Porque él es alguien encantador, muy culto y muy amable, ¿no? Y tenía que hacer este personaje que era desagradable, violento, muy casi primitivo, podríamos decir, y al mismo tiempo hacerlo desde luego con unas técnicas de improvisación muy ligeras, muy adaptándose a la situación y a lo que yo le pedía, ¿no? Entonces él tuvo que hacer todo ese trabajo de transformación sobre sí mismo para crear ese personaje. Y ciertamente luego el personaje lo traía al rodaje, ya venía con todo, y era un poco desagradable también para mí y para todos los demás, porque él, claro, estaba en ese personaje y a mí me decía barbaridades. Era como, ya lo sé, pesado, no me digas lo que tengo que hacer, que ya lo sé. Yo era como, o al cámara le golpeaba y, oye, cuidado, que... Y luego, él no es nada así, ¿no? Entonces esa transformación en algún momento era también, yo llegué en algún momento a tener incluso miedo que podía tener una reacción violenta con alguien de nosotros, ¿no? Porque lo llevaba a tal extremo la encarnación que era algo de locos. Sí, es una buena interpretación. O sea, al final, ella, digamos que en la última historia hay un momento dado en el que la relación entra en dificultades por motivos parecidos. Una sobrecarga en el caso de ella de estudio, en el caso de él de trabajo, unida a una sobrecarga, digamos, familiar. Se tiene que ocupar de un bebé, tienen niños, además, cada uno de matrimonios o de parejas diferentes. Y entonces, cada uno de ellos se satura y la que explota, porque probablemente lleva más carga, es ella. Y entonces, en ese momento en el que ella explota, pues parece que la pareja se va a romper, ¿no? Se va a romper porque sufre mucho ese estrés, ¿no? Entonces yo creo que ahí es muy importante también describir que cuando eso se produce hay alguien que se tiene que acercar al otro, ¿no? Porque yo creo que al final me parece que las relaciones es una cosa de dos, no es o del uno o del otro, porque por separado al final se acabarían separando, ¿no? Entonces hay que buscar, yo creo, una de las cosas que también creo que cuenta la película, es que toda relación se basa en una colaboración, en un amor de dos y en un proyecto de dos. Bueno, sí, al final la elipsis es algo que creo que es bueno porque obliga al espectador a cubrir qué es lo que ha ocurrido entre esto y esto otro, ¿no? Entonces le hace
participar más activamente en la película. Si la elipsis es excesiva, el espectador tiene que trabajar mucho y se puede cansar, ¿no? Por ejemplo, una de mis películas, En Sueño y Silencio, vemos un coche yendo tranquilamente por la carretera y luego vemos a una madre en estado emocional muy afectada hablando con una de sus hijas. Lo que ha ocurrido es que hay un accidente y ha muerto la otra hija. Pues hombre, pues una película muy exigente, ¿no? Porque de repente el espectador dice, aquí ha pasado algo, pero no sé qué es. Luego más tarde lo iré descubriendo, pero su mente va todo el rato intentando descifrar, ¿no? Aquí las elipsis a veces pueden ser más largas en el tiempo, pero no son tan densas de contenido. Pero siempre hay algo de elipsis, ¿no? Generalmente la elipsis ocurre por varios motivos, ¿no? Algunos pueden ser porque quieres dar esa estética de que salta. Otras porque la escena ha salido mal, efectivamente. Otras porque el montaje puede ser excesivo. Y otras porque no sabes rodar eso. A mí me ha pasado. En otras películas también digo, oye, pues esto no sé rodarlo, pues lo dejamos en elipsis. Y la gente dice, hombre, qué elegante. Y es porque no sabía hacerlo. Y entonces al final las elipsis son el resultado de varias cosas, ¿no? Pero a mí, en mi cine, es verdad que es bastante elíptico. Tal vez porque no sepa hacer muchas cosas. Sí, sí. Por ejemplo, en el primer episodio, la parte policial, todos los detalles de cómo era todo, era más extenso. Había más conversación con los policías, con la que atienden las enfermeras, la doctora y todo eso. Era algo más extenso. Luego habían algunas escenas que a mí me gustaban, que habían quedado bien, pero eran un pelín redundantes. Entonces decían, incluso los productores cuando vieron el material decían, no, si es que esto no es que no haya quedado bien, pero ya está contado en esta otra escena. Y bueno, pues el metraje, pues como es lógico, siempre lo intentas condensar para darle un buen ritmo, para que tenga una duración que creíamos que era adecuada, ¿no? Yo siempre pensé que la película debía estar sobre los 100, 110, y al final ha acabado en 105, me parece. O sea, que es lo que... Yo cuando empiezo una película tengo la sensación, respecto al guión, al material, cuánto tiene que durar. Si me paso de esa duración más o menos estimada, probablemente el ritmo sufra, ¿no? Se haga demasiado lenta. Luego a veces acortar demasiado tampoco es bueno, porque entonces la información no llega bien, ¿no? Al final el cine es el arte del tiempo, ¿no?